Los virus han afectado a la sociedad desde principios de nuestra historia, pero con las modificaciones y los avances del siglo XX y el XXI también, aparecieron otros tipos de virus que nos dan más que un dolor de cabeza. Por eso hoy vamos a hablar de la historia de los virus informáticos. El primer virus informático fue creado en 1971 por un señor llamado Robert Morris, que era empleado de la compañía Bell Computers. Este virus no se replicaba a sí mismo, sino que saltaba de un sistema a otro y entorpecía las impresiones, apareciendo un mensaje que decía: soy una enredadera, atrápame si puedes. Eso es lo que decía Creeper. Este mensaje podía aparecer también en las pantallas de las computadoras IBM 360. Pero en 1949, el matemático húngaro John von Neumann había sentado las bases sobre programas informáticos, pero que se autorreplicaban, y esto lo hizo en su libro Teoría y Organización de las Complicaciones del Autómata. En 1972, el científico computacional Beit Rizak publicó un artículo en Alemania sobre un autómata que se autorreplicaba con el mínimo intercambio de información. Esto quiere decir que describía todos los componentes básicos de un virus y funcionó tal como se esperaba. La cosa empieza a complicarse más a principios de la década del 80, más precisamente en 1982, cuando un estudiante de 15 años, en ese entonces llamado Rich Skrenta, creó el primer virus que comienza a expandirse por fuera de los laboratorios. Este virus se llamaba Elk Cloner e infectó redes de sistemas informáticos y atacaba el sistema de arranque del ordenador. Ya para 1984 se detectaron los famosos virus troyanos, pero es recién en 1986, aunque algunos dicen que empezó en 1985, cuando aparece el primer troyano a nivel masivo. Este troyano se llamaba Brain y comenzó a infectar disquetes de 5,2 pulgadas. Reemplazaba el sector de arranque de un disquete por este virus y se atribuye a los hermanos Basit y Amjad Farooq Alvi, que regenteaban una tienda informática en Pakistán y lo crearon porque estaban cansados de que los clientes realizaran copias ilegales de su software. Este virus oculto contenía un mensaje de derechos de autor, pero en realidad no dañaba ningún dato. Además, incluía la información de contacto de sus autores para que los afectados pudieran contactarles y solicitar una cura. Así Brain alcanzó difusión internacional, suscitando el nacimiento de las primeras compañías antivirus. Otros malwares que generaron un gran problema además de Brain fueron Doxinball y el Marihuana, que también infectaban el sector de arranque de los disquetes. Posteriormente aparecieron los virus que infectaban los archivos con extensión exe y com. Para finales de la década de los 80 ya se habían detectado en el mundo una suma que sobrepasaba los 100 virus, por lo que fue considerada una verdadera epidemia que requería de medidas adecuadas para evitar el avance de estos programas de código malicioso. En ello precisamente radica el hecho de que hoy en día los virus se hayan convertido en uno de los principales motivos de la pérdida de información en computadoras y dispositivos portátiles. Cabe aclarar que hoy en día se conocen varios tipos de troyanos, que se dividen entre 8 y 19 tipos, pero adentraremos más en este tema en otro episodio. Ya para la década de los 90 aparecen diferentes tipos de virus a nivel global, y esto se debe a que muchos hogares comenzaron a tener un ordenador. En 1990 aparece, por ejemplo, el primer virus polimórfico. En 1995 el primer virus de lenguaje de macros, que se llamaba WinWord Concept. Y en 1999 aparecieron los virus adjuntos en correos electrónicos como Papa o Melissa. Pero con la globalización del Internet y el nacimiento del siglo XXI, y casi a mediados del año 2000, precisamente en el mes de mayo, se produjo una infección de virus masiva en las computadoras que afectó a más de 50 millones de computadoras en todo el mundo, ocasionando pérdidas de aproximadamente
$5.500 millones. A este virus le denominaron I Love You, el cual fue creado por un hacker filipino que se hacía llamar Spider. El correo de este virus I Love You incluía un archivo con formato B-BS script titulado Love Letter for You TXT y por supuesto un mensaje en el cual se le pedía al destinatario que leyera la carta de amor adjunta. Cuando el usuario ejecutaba el script, el virus comenzaba a hacer de las suyas, propagándose a través de mensajes reenviados a todos los contactos pertenecientes a la libreta de direcciones del usuario y utilizando así la dirección de correo electrónico de este. El daño que provocó este virus consistía en instalar un troyano en las computadoras para destruir todos los archivos de extensión y estos obviamente se encontraban almacenados en los equipos infectados y los reemplazaban por una copia de script. I Love You se convirtió evidentemente en una verdadera epidemia que incluso en solo una semana llegó a infectar el Pentágono, la CIA y el Parlamento británico. Este virus dio, además de muchos dolores de cabeza, el puntapié inicial para que en la primera década de nuevo siglo, por así decirlo, aparecieron otros virus, como por ejemplo el Code Red, el CLES, el SQL Slime, el Sacer, el Stormworm, el Zeus, entre otros muchos, ¿no? Para la segunda década del siglo XXI, y a criterio personal, dado que hoy en día se maneja monedas digitales, el más relevante para mí es el Marai, virus cuya finalidad es infectar routers y cámaras IP. Y este virus no necesita de un sistema operativo Windows para acceder como los anteriores. Se conecta por Telnet con las contraseñas de los dispositivos que los dispositivos, mejor dicho, traen por defecto. Y estos dispositivos afectados pueden quedar no operativos tras el ataque y ver reducida la funcionalidad, ya que, como los anteriores virus, Marai es un botnet controlada de forma remota desde un nodo. Y como podemos observar, los gusanos, los troyanos y los virus siguen evolucionando, puesto que los hackers están motivadísimos y son demasiado inteligentes y están a la vez siempre dispuestos a desafiar los límites de la conexión y el código para idear nuevos métodos de infección. Pero sin embargo, y a modo de finalización, para mí no son las amenazas las que están cambiando en este caso, sino que más bien el hecho de que haya más ciberataques a través del crecimiento de Internet y el uso descuidado de un número de dispositivos hacen que estas amenazas sigan molestando a la gente, metiéndose en su vida y robando la información. Por eso es recomendable no tirarse ni siquiera el lance o ni siquiera pensar de meterse en la dark web o en la deep web, porque estamos altamente expuestos. No solo nuestra información personal, sino también videos, fotos o lo que sea de nuestra vida privada. Por eso yo recomiendo que mínimo una vez cada 10 días, por ejemplo, actualizar el antivirus de manera manual. Así nos aseguramos poder eliminarlo de manera fehaciente, aunque a veces hay virus que son muy difíciles de eliminar. Y esto también seguramente lo vamos a tratar en otro episodio. Por hoy hemos culminado y no se olviden siempre de actualizar su celular, su tablet, su notebook, netbook o PC de escritorio. Mi nombre es Moa Pires, nos vemos próximamente y no se olviden, si les gustó, recomendarme, compartirlo, y si quieren saber más cuándo será el próximo podcast, me pueden seguir en Instagram y en YouTube, que me pueden encontrar como Moa Pires. Y nada más, eso fue todo, gente. Nos vemos la próxima. Chau, chau. La base de datos de virus ha sido actualizada.